Buenas para todos, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes para propiciarles los conocimientos sobre límites de funciones reales. Este tema de límites de funciones reales pues no es muy complicado, prácticamente aquí lo que van a utilizar ustedes es la operacionalidad, o sea, operar con los límites de funciones reales. Entonces vamos a iniciar la clase con el concepto intuitivo de límite de una función real. Aquí nos piden calcular de manera intuitiva el límite cuando x tiende a 2 de x a la 2 menos 4 sobre x menos 2. Entonces aquí vamos a hacer una experiencia a ver qué pasa con esta función cuando x está cerca de 2. Entonces cuando a uno le dicen que x está cerca de 2, pero nunca es 2, porque los límites nunca son iguales, porque aquí lo dice claramente, cuando x tiende a 2, o sea, se acerca a 2, pero no es 2. Entonces si se acerca a 2, ¿verdad? Uno puede decir que x se acerca a 2 por la derecha, o x se acerca a 2 por la izquierda. Entonces vamos a ver qué pasa con todo esto, o sea, esto que está aquí, cuando x tiende a 2 por la izquierda. Aquí tenemos, ¿verdad? Un número que está cerquita de 2 por la izquierda es 1.9. Entonces cuando usted reemplaza 1.9 aquí, eso le va a dar 3.9. Usted puede comprobarlo con una calculadora. Más cerquita de 2 por la izquierda, 1.99. Entonces al reemplazar x por 1.99 aquí, este cociente le va a dar 3,99. Y así sucesivamente. Entonces vemos que cuando x tiende a 2 por la izquierda, entonces esta expresión, o sea, esta función se va acercando a 4, ¿verdad? Se va acercando a 4. Ahora vamos a ver qué pasa cuando x tiende a 2 por la derecha. Un x que se acerca a 2 por la derecha es 2,01. Entonces cuando usted reemplaza x por 2,01 aquí, eso le da 4,01. Más cerquita de 2 por la derecha, un 2,001. Cuando usted reemplaza el 2,001 aquí, le va a dar 4,001. Más cerquita de 2 por la derecha, 2,0001. Entonces aquí le va a dar 4,001. Entonces fíjense también que cuando x tiende a 2 por la derecha, esto también se aproxima a 4. Fíjense que esta cantidad es menor que esta. Esta es menor que esta, pero se va acercando a 4. Entonces decimos que el límite de x a la 2 menos 4, cuando x tiende a 2 sobre x menos 2 es igual a 4. O sea, este límite, bueno, uno dice igual a 4. Lo correcto decir aquí es que tiende a 4. Pero por abuso de lenguaje, ¿verdad? Decimos que ese límite es igual a 4. Entonces, ¿qué se hace para calcular el límite de una manera directa? Como aquí lo dice. Para calcular el límite de una manera directa de una función real, reemplazamos el valor de la variable en la función, en este caso de x, ¿no? En la función. Si el valor de la función es de la forma 0 sobre 0, eso se entiende como una indeterminación. O sea, 0 sobre 0 no está determinado. No podemos decir que este es un número, no señor. Eso es una indeterminación. Entonces, esta se destruye, o sea, esta indeterminación se destruye utilizando un caso de factorización. Ejemplo, vamos a hacer el que hicimos ahora mismo. Límite de x a la 2 menos 4 sobre x menos 2. Vamos a calcular el límite directamente tal cual como dice aquí. Reemplazamos el valor de la variable, en este caso x, por su valor. Entonces, reemplazar aquí a x por su valor, o sea 2, aquí tenemos 2 a la 2 menos 4, y acá da 2 menos 2. 4 menos 4 da 0, y 2 menos 2 da 0. Esto da una indeterminación. Aquí lo dice claramente. ¿Cómo se destruye esa indeterminación? Se destruye utilizando un caso de factorización. ¿Cuál es el caso de factorización que se presenta aquí? Aquí veo claramente que esto se puede expresar así, ¿verdad? Porque este es un cuadrado y 4 también es otro cuadrado. 4 es el cuadrado de 2. Y entonces aquí tengo una diferencia de cuadrado. Entonces en álgebra, ustedes recuerden en álgebra que la diferencia de cuadrado, o sea, esta a la 2 menos b a la 2
es igual a la suma por la diferencia. Eso se ve allá en álgebra. A a la 2 menos b a la 2 es igual a la suma por la diferencia. O sea, suma de sus bases por diferencia de sus bases. Si usted multiplica esto por esto, le va a dar eso que está ahí. Entonces vamos a factorizarlo, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Suma de sus bases por diferencia de sus bases sobre x menos 2. Cancelo estos dos factores y me queda x más 2. Entonces le hallo el límite a x más 2 cuando x tiende a 2. Al reemplazar a x por 2 aquí me da 2 más 2, 4, que es el límite que nos dio acá, ¿verdad? Bueno, seguimos. Bien, ahora vamos a calcular el primer límite, o sea, límite de x a la 3 menos 3x a la 2 más 2x sobre x a la 2 más x menos 6. Aquí está resuelto. Cuando yo reemplazo directamente el valor de x por 2, aquí me da 8, aquí da 4 por 3, 12, y aquí da 4, ¿verdad? Y abajo me da, aquí 2 al cuadrado es 4 más 2, menos 6. Entonces, 8 más 4 da 12, menos 12 da 0. Y 4 más 2, 6, menos 6, 0. Fíjense ustedes que ahí nos está dando otra indeterminación. Entonces, ¿cómo destruimos esta indeterminación? Aquí lo tienen. Se destruye utilizando un caso de factorización. Entonces, ¿qué caso se nos está presentando aquí? Bueno, aquí se nos está presentando el siguiente caso. Observen que todos los factores tienen un factor común. Todos los términos, perdón. Todos los términos tienen un factor común. El factor común aquí es x y x. Este es el factor común. Entonces, x es el factor común. Entonces, ¿qué multiplica? ¿Cómo conseguimos este factor? Dividiendo cada término entre el factor común. X a la 3 entre x da x a la 2. Al dividir menos 3x a la 2 entre 3x me da, perdón, entre x me da menos 3x. Y al dividir 2x entre x se cancelan las x y me da 2. Sobre x a la 2 más x menos 6. Pero aquí tenemos otro caso de factorización. Este es otro caso de factorización. Ese caso se llama trinomio de la forma x2 más bx más c. Ese es el caso 6, algo así. Trinomio de la forma x2 más bx más c. ¿Qué se hace ahí? Bueno, se buscan dos números que multiplicado de menos 6 y sumado de más 1. Bueno, entonces sería aquí x y x, ¿verdad? Para que cuando yo multiplique x por x me da x a la 2. Entonces voy a buscar un número que multiplicado de menos 6 y sumado de más 1. ¿Cuáles son esos dos números? Menos 2 y más 3. Mire, menos 2 por más 3 da menos 6. Y usted cuando suma menos 2 más menos 3, eso le da 1. Debo 3 y tengo 3. Pago los 2 y me queda 1. O sea que aquí da. Recuerden que el coeficiente de aquí es 1. Entonces ya tenemos factorizado la expresión de arriba y la expresión de abajo. Aquí es lo mismo. X y X. Dos números que multiplicado de más 2 y sumado de menos 3. Bueno, como el producto es positivo, ambos pueden ser positivos o ambos pueden ser negativos. Entonces ambos no pueden ser positivos porque cuando yo sumo, aquí no pueden ser positivos, no pueden ser positivos porque cuando yo sumo 2 más 1 me da 3 y debe darme menos 3. Aunque más por más da más. Pero ojo, debes cumplir las dos condiciones. Que el producto es positivo y la suma de los dos me den menos 3. Entonces no pueden ser dos positivos, sino ambos negativos. O sea, x menos 2 y x menos 1. Entonces cancelo aquí este con este y me queda esto que está acá. Entonces ahora sí aplico el límite. Cuando x tiende a 2, entonces aquí da 2 que multiplica a 2 menos 1 sobre 2 más 3. Y esto es igual a 1 por 2 sobre 2 más 3, 5. Y 2 por 1 da 2 sobre 5. O sea que el límite es 2 quintos. Bien, vamos a hacer el límite de x a la 4 menos x a la 2 sobre 1 menos x. ¿Qué pasa cuando yo aplico aquí directamente el límite? O sea, reemplazar el valor de x aquí. 1 a la cuarta da 1. 1 a la 2 también da 1. Y 1 menos 1 da 0. Y 1 menos 1 también da 0.
O sea que aquí hay una indeterminación de la forma esa que está ahí. Entonces, aquí nuevamente hay que factorizar. Aquí hay un factor común, vean, x, te coge el que tiene menor exponente. Eso es álgebra. Entonces, el factor común es x a la 2. Entonces, al dividir cada término entre factor común, se obtiene el segundo factor. X a la 4 entre x a la 2 da x a la 2, ¿verdad? Menos x a la 2 entre x a la 2 da 1. Pero aquí tengo una diferencia de cuadrado, porque es que 1 es igual a 1 a la 2, y esto es suma de sus bases por diferencia de sus bases, como está expresado aquí, ¿verdad? Pero este 1 menos x que está aquí no es igual a x menos 1. Entonces yo no puedo cancelar x menos 1 con 1 menos x. Entonces yo le antepongo el signo menos para que este factor sea igual a este. Y este sigue siendo este mismo. ¿Por qué? Porque vea, aquí da menos x, que es este menos x. Y este menos con este menos da 1 positivo. Porque si yo lo escribo así, como estaba anteriormente, usted no me puede simplificar este con este. Porque no es lo mismo x menos y que y menos x. Un ejemplo, no es lo mismo 7 menos 4 que 4 menos 7. 7 menos 4 es 3. Y 4 menos 7 es igual a menos 13. Entonces no son iguales. Entonces para expresarlo que tenga esta misma forma, le antepongo el signo menos a este. Así. Y coloco lo que yo necesito, o sea, x menos 1. Y este factor que está aquí es igual a este. Si usted destruye los paréntesis, le da 1 menos x. Ahora sí puede cancelar este con este. Entonces le queda aquí, ¿verdad? X a la 2 más 1 sobre menos 1. Y al aplicar el límite, cuando x vale 1, entonces queda 1 al cuadrado más 1 sobre menos 1. 1 al cuadrado es 1 más 1 sobre menos 1. 1 más 1 da 2 sobre menos 1. Y más entre menos da menos. O sea que ese límite es igual a menos 2. Vamos con este. Límite de 3x a la 2 menos 5x más 2 sobre x a la 2 más 8x menos 6. ¿Eh? Entonces, vamos a factorizar. Pues vamos a ver si da 0 sobre 0, ¿verdad? Cuando yo reemplazo a x por 2 aquí, ¿qué me da? Aquí me da 4 por 3, 12. ¿Verdad? 12. Aquí me da 5 por 2, 10. Más 2, ¿verdad? Entonces aquí queda 12 menos 10 da 2, más 2 da 4. Bueno, yo creo que aquí no había necesidad de hacer esto. Y les voy a explicar por qué. Y abajo me queda, cuando x vale 2, aquí da 4. Más 16 menos 20. Y 20 menos 20 da 0. O sea, 4 sobre 0. Y esto no existe. O sea que ese límite no existe. Pero no tenía necesidad de factorizar. Porque el límite no es de la forma 0 sobre 0. Cuando el límite es de esta forma, esto no existe. Esto no existe. Ahora le explico por qué esto no existe. Entonces vamos a borrar esto que está ahí porque no es necesario. Entonces borremos esta partecita que está aquí. Es correcto. Entonces borremos y aplicamos el límite directamente, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Esto, bueno, al reemplazar a x por 2 nos queda 3 por 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 2 sobre 2 al cuadrado más 8 por 2 menos 20. Bien, aquí da 4 por 3, 12 menos 10 más 2 sobre 4 más 16 menos 20. Y esto da 4 sobre 0. Y esto no existe. Como el límite nos dio de esta forma, 4 sobre 0, entonces eso no existe. Ahora les voy a explicar por qué esto no existe.
Sencillamente porque usted no va a encontrar un número que multiplicado por 0 le dé 4. Búsquelo, eso no existe. Si usted dice 6 entre 3, ¿qué número multiplicado por 3 da 6? 2. Si usted dice 25 entre 5, ¿qué número multiplicado por 5 da 25? 5. ¿Verdad? Si menos 8 entre 4, ¿qué número multiplicado por 4 me da menos 8? Menos 2. Pero ojo, ¿qué número multiplicado por 0 me da 4? Sencillamente eso no existe. O sea que este límite no existe. Bueno, entonces seguimos con el resto de los ejercicios. Tenemos este. Límite de x a la 3 menos 64 sobre x menos 4 cuando x tiende a 4. Entonces fíjese usted, cuando usted reemplaza x por 4 aquí, 4 por 4, 16, por 4 da 64. 64 menos 64 sobre 4 menos 4. Fíjense que aquí sí es de la forma 0 sobre 0. Entonces cuando usted le dé una indeterminación de la forma 0 sobre 0, destruye la indeterminación. ¿Cómo la destruye? Factorizando. Entonces aquí este 64 lo puede expresar como el cubo de 4. Y aquí entonces tengo diferencia de cubos, ¿verdad? Y en álgebra, este es un caso de factorización que se llama diferencia de cubos. O sea, a a la 3 menos b a la 3 es igual a menos b, que multiplica al cuadrado de la primera, más la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Bien, esto es, y la suma de cubos también es igual a a más b, que multiplica a la 2 menos ab más b a la 2. Ahí tiene la diferencia de cubos y la suma de cubos. ¿Cómo usted demuestra que esto es igual a esto? Sencillo. Multiplique esto por esto y le da esto que está aquí. Multiplique esto por esto y se seguro que le va a dar a la 3 más b a la 3. Entonces aquí tenemos esta, ¿verdad? La diferencia de cubos. Aquí igual, a la diferencia de sus bases. La diferencia de sus bases aquí es x menos 4, que multiplica al cuadrado de la primera, o sea, x a la 12, más la primera por la segunda, o sea, 4x, más el cuadrado, perdón, aquí, cuadrado de la primera, más la primera por la segunda, que es 4x, más el cuadrado de la segunda, que es 16 sobre x menos 4. Repito, la diferencia de cubos, aquí es igual a la diferencia de sus bases. La base aquí es a y la base aquí es b, que multiplica al cuadrado de la primera, más la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Eso mismo estoy aplicando acá. La diferencia de cubos es igual a la diferencia de sus bases, que multiplica al cuadrado de la primera, más la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda, que es 16. Cancelo aquí y cancelo aquí y me queda esto que está acá. Y reemplazo ahora. 4 a la 2 es 16. 4 por 4 es 16, más 16, y eso da 48. O sea que este límite es igual a 48. Entonces vamos a hacer raíz cuadrada, el límite de raíz cuadrada de 1 más x sobre raíz cuadrada de x sobre x, cuando x tiende a 0, ¿verdad? Vamos a aplicar, bueno, aquí también creo que esto no es necesario, ¿verdad? No es necesario porque esto me va a dar de la forma 1 sobre 0 y no de la forma 0 sobre 0. Pero de todas maneras yo le voy a hacer un ejercicio donde se presente esta situación. Pero ya como lo coloqué aquí tengo que hacérselo, ¿verdad? Pero no es necesario hacer esto. Porque aquí cuando x da 0, aquí da 0, aquí da 1, entonces queda 1 sobre 0. No existe. Como está aquí, ¿verdad? No existe. Pero no es necesario hacer todo eso para decir que no existe. Simplemente calcular el límite y fuera, ¿verdad? Bien. Entonces aquí aplicamos el límite directamente y nos da. Esto es igual a la raíz cuadrada de 1 más 0, menos raíz cuadrada de 0 sobre 0. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 0 sobre 0. Y la raíz cuadrada de 1 es 1 y esto es 0. Fíjense que nos dio el límite de la forma 1 sobre 0. ¿Y esto qué pasa? No existe.
no existe. Pero yo ahora voy a hacer otro límite donde una expresión de esta nos va a dar de la forma 0 sobre 0 y entonces ahí sí hay que hacer algo para calcular el límite. Ahora se los coloco, después que haga este ejercicio, se los coloco. Bien, finalmente tenemos aquí límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 igual a 1. A ver, ¿cómo ustedes van a comprobar que el límite de seno de x sobre x cuando x es igual a 1? Cuando seno de x sobre x es igual a 1 cuando x tiende a 0. De la misma forma que hicimos hacen una tablita, ¿verdad? Hacen una tabla y con una calculadora, ¿verdad? Aquí coloca x y acá seno de x sobre x. Y empieza a darle valores aquí, como se hizo con el primero. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, por ejemplo. Aquí tenemos 0 por la izquierda y por la derecha. Bueno, cuando x tiende a 0 por la izquierda es negativo, ¿cierto? Porque después de la izquierda lo que viene son números negativos. Pero vamos a coger un número negativo cerquita de 0 por la izquierda. Sería menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001. Y se da cuenta que aquí esto va a dar 0,9, después va a dar 0,99, después 0,999. Fíjense que cuando x tiende a 0 por la izquierda, esto va a tender ¿qué? A 1. Y después hace por la derecha. Pero un x cerca de 0 por la derecha es 0,1, después más cerquita es 0,01, más cerquita 0,001. Y le va a dar lo mismo, 0,9, 0,999. Y eso también va a tender a ¿qué? A 1. Entonces, de esa manera, usted va a comprobar que este límite, seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, es igual a 1. Pero yo lo coloco así de inmediato, porque voy a calcular otros límites utilizando este. Por ejemplo, aquí, límite de seno de x, de 2x sobre x. Bien, entonces yo lo que voy a tratar de hacer aquí es llevar este límite a esta forma que está acá. El límite del ángulo sobre el mismo ángulo. El ángulo aquí es 2x, ¿verdad? Entonces aquí debe aparecer también 2x para que el límite sea igual a ¿qué? A 1. Pero no tengo el 2 aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Multiplico por 2 y divido por 2 como está aquí. Como este es una constante, sale, ¿verdad? Y le hallo el límite a este. Ahora sí, miren. Este límite es exactamente igual a este, ¿ya? El seno del ángulo sobre el mismo ángulo. El límite del seno del ángulo sobre el mismo ángulo. Esto debe dar 1, debe dar 2 por 1 igual a 2. Y finalmente tenemos aquí límite de la tangente de x sobre seno de x cuando x tiende a 0. Cuando usted aplica el límite directamente de la tangente de 0 grados a 0 y la tangente y el seno de 0 también da 0. Entonces aquí va a dar 0 sobre 0. Usted lo puede comprobar allá. Busca la tangente de 0 y le va a dar 0. Y busca el seno de 0 y también le va a dar 0. Bien, ¿cómo se destruye esta indeterminación en los límites trigonométricos? Ya usted aquí no va a factorizar, ¿verdad? Entonces, los límites indeterminados, donde aparezcan funciones trigonométricas, se destruyen utilizando las identidades. Recuerden las 9 identidades que ustedes vieron allá en décimo en trigonometría. Una identidad, recuerden las identidades, le voy a recordar aquí a una, una que dice que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Aquí la otra, tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Cotangente de x es igual a coseno de x sobre seno de x. Y así sucesivamente. Pero aquí vamos a emplear esta, ¿verdad? La tangente, vamos a emplear aquí esta identidad. Entonces aquí está. Reemplazo la tangente de x por su equivalente, que es seno de x sobre coseno de x. Sobre seno de x. Y aquí aplico la orejita, ¿verdad? Los medios y los extremos. Y me da esto que está aquí. Esto por 1 sobre seno de x. Esto por esto da este. Y este por este da esto que está aquí. Cancelo este con este y me queda 1 sobre coseno de x. Aplico el límite. Me queda 1 sobre coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. Y 1 sobre 1 es igual a 1. Entonces voy a hacerle finalmente el límite de esta misma situación, pero que nos dé 0 sobre 0. Vamos a hacérselo aquí de rapidez. Vamos a ver aquí. Sería así.
límite de la raíz cuadrada de 1 más x menos raíz cuadrada de 1 sobre x cuando x tiende a 0. Entonces, fíjense, cuando yo aplico el límite directamente aquí, me da raíz cuadrada de 1 más 0 menos 1 sobre 0, ¿verdad? 1 más 0 es 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. La raíz cuadrada de 1 es 1 sobre 0 y esto me da 0 sobre 0. Fíjense ustedes que aquí sí nos está dando una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hacemos ahora cuando se nos presenta esta situación? Bueno, entonces aquí lo que hay que hacer, bueno, ya sabemos que esto nos va a dar esto, si aplicamos el límite directamente. ¿Y cómo destruimos esta indeterminación? Bueno, yo les había dicho que había que aplicar un caso de factorización, ¿verdad? Pero resulta que aquí no hay ningún caso de factorización. Entonces, ¿cómo se destruye la indeterminación? Cuando aparecen sumas y diferencias de radicales. La indeterminación esta se destruye utilizando la conjugada. Eso es matemática de 9º grado. Recuerden cuando ustedes vieron allá la racionalización de denominadores. Por ejemplo, si usted va a racionalizar raíz cuadrada de x más 2, entonces la conjugada de esto sería raíz cuadrada de x menos 2. Y multiplica tanto arriba como abajo. Y destruye el radical que está en el denominador. Bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a aplicar la conjugada, pero la conjugada del de arriba. Es solamente cambiándole el signo. La conjugada de 1 más x menos 1 es 1 más x más 1. Entonces nos queda límite de la raíz cuadrada de 1 más x menos 1. Ahora multiplico por la conjugada, que es esto mismo, pero con el signo cambiado. Raíz cuadrada de 1 más x más 1 sobre x. Ahora, como multipliqué esto por la conjugada, a este también lo multiplico por la conjugada, para que la expresión siga siendo la misma, ¿verdad? Porque si no hago eso, entonces yo no puedo decir que el límite de esto que está aquí es igual al límite de lo que está arriba, porque esta expresión con esta expresión son diferentes. Y esta así, como está planteada ahí, sí son iguales, porque usted puede cancelar este con este y le queda esto que está acá. Bien, entonces, aquí tengo suma por diferencia. Recuerden, a a la 2 menos b a la 2 es igual a más b por a menos b. O sea, suma por diferencia da diferencia de cuadrado. Si lo miramos de derecha a izquierda. Y si lo miramos de izquierda a derecha, vemos que la diferencia de cuadrado es igual a más b por a menos b. O sea, suma de sus bases por diferencia de sus bases. Entonces voy de aquí para acá. Entonces me queda límite, bueno, suma por diferencia de diferencia de cuadrado. ¿Los cuadrados de quién? De la raíz cuadrada de 1 más x y el 1. Entonces queda así. Raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre x que multiplica a la raíz cuadrada de 1 más x más 1. Cuando x tiende a 0. Bien, entonces ya saben, jovencitos, que cuando usted vaya a destruir una indeterminación de un límite donde existen diferencias o sumas de radicales, ya ahí usted no tiene que factorizar, porque eso no está sujeto a ningún caso de factorización. Tiene que aplicar es la conjugada. Si aquí hubiese aparecido más, entonces la conjugada sería menos. Ya. Por ejemplo, así, límite de la raíz cuadrada de x menos la raíz cuadrada de 2 sobre, aquí colocamos x menos 2, cuando x tiende a 2. De hecho da, raíz cuadrada de 2 da 0 sobre 0, ¿verdad? Entonces, la conjugada de este señor que está arriba, entonces te hace esto. Límite de la raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de 2, que multiplica, la conjugada aquí es raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de 2 sobre x menos 2, que multiplica a la raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Cuando x tiende a 2. Y lo hace de esa manera. Bueno, entonces, seguimos acá. Entonces, el cuadrado de esto es la misma cantidad subradical. Se queda límite.
1 más x al cuadrado da 1 más x, ¿verdad? 1 más x, y el cuadrado de 1 es 1, sobre x, que multiplica a 1 más raíz cuadrada de 1 más x, más 1. Bueno, cuando x tiende a 0. 1 menos 1 se cancela, y me queda límite de x sobre x por la raíz cuadrada de 1 más x más 1. Cuando x tiende a 0. Cancelo este con este y me queda límite de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más x más 1. Cuando x tiende a 0. Y ahora aplico el límite. Entonces el límite de una constante es la misma constante. Aquí raíz cuadrada de 1 más 0 más 1. Y esto igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Y esto da 1 más 1. Y esto es igual a 1 medio. Bueno, jovencitos, el 19 de diciembre estaremos dándole final a la unidad 3 con las sucesiones. Vayan estudiándose eso, como las sucesiones, términos generales de una adhesión, sucesiones crecientes, sucesiones decrecientes, suma de los términos de una sucesión geométrica, aritmética. Y vamos a terminar la unidad 3 con eso y después paso a actualizarle la actividad de la unidad 3. Entonces no hay más nada que hablar. Nos vemos el 19 de diciembre para terminar la unidad 3. Bueno, que pasen un resto del día feliz y que Dios los acompañe a todos.